Bueno, hola, buenas tardes a todos los que estáis conectados por Zoom. Buenas tardes a todos los que estáis presenciales. Yo soy Marta María Arranz, gerente del Colegio Oficial de Físicos, y tenemos aquí con nosotros a Javier Castillo, que nos va a hablar de cómo se trabaja en el CSN, qué posibilidades da, pues una vez que hemos acabado la carrera de física, de química o de alguna otra carrera científica que nos da paso a ello. Entonces, dicho esto, voy a cambiar aquí, perdón. Y ya empezamos con la presentación. Gracias a todos. Bueno, pues buenas tardes. Lo primero que os quiero decir es que muchas gracias por estar aquí, porque la verdad es que es una hora un poco intempestiva para escuchar una charla sobre el Consejo de Seguridad Nuclear, es decir, sobre la administración pública. Pues bien, como ha dicho Marta, pues yo estudié física. No diría tanto que soy físico, sino que soy graduado en física. Acabé en el 2019 y por circunstancias de la vida, que siempre te sorprende, pues acabé en el Consejo de Seguridad Nuclear. Y bueno, lo primero que os quería decir es que esto está organizado por el Colegio de Físicos en la Facultad de Física, pero si alguno no sois físicos, también podéis trabajar en el Consejo de Seguridad Nuclear, porque es un lugar que, como vais a ver a continuación, es maravilloso y acoge a todo tipo de personas y todo tipo de conocimientos. Y es más, se necesita todo tipo de conocimientos. Pues bien, este es un poco el índice de la presentación. La presentación que voy a dar yo más o menos tiene que durar una media hora. Y la otra media hora de la charla estará destinada a que vosotros me hagáis las preguntas que consideréis oportunas, excepto una que es si estamos a favor o en contra de la energía nuclear. Porque eso es un clásico, pero es que nosotros no somos las personas que tenemos que responder a esa pregunta. Y si respondiéramos, iríamos en contra de nuestro papel como regulador. En cualquier caso, pues el índice de la presentación básicamente es qué es el CSN de manera muy rápida. Luego, qué ofrecemos no tanto al Estado español, sino a vosotros como futuros candidatos. Luego, cuál es el sistema de ingreso, que yo os adelanto que tristemente es una oposición, tristemente y felizmente a la vez. Y luego, por último, pues os contaré un poco mi experiencia, pero esto no solo es diapositiva. No, sí, yo digo que bien. Que ha cambiado la página. ¿Qué y quién es el CSN? Pues el CSN, atendiendo a la normativa que no merece la pena citar en esta presentación, es el único organismo competente en España en seguridad nuclear y protección radiológica, siendo este el encargado de proteger a los trabajadores, al público y al medio ambiente de los efectos nocivos de las radiaciones ionizantes, propiciando que las instalaciones nucleares y radioactivas sean operadas por sus titulares de forma segura. Aquí me gustaría incidir en una cosa, y es que nosotros trabajamos con radiaciones ionizantes. ¿Qué quiere decir esto? Que no trabajamos con microondas, porque a mí muchas veces me han dicho, vosotros sois los que trabajáis con microondas, con las antenas de los móviles. No, eso no tiene absolutamente nada que ver. Nosotros trabajamos en un ámbito de la ciencia, que es el de las radiaciones ionizantes, que son básicamente rayos X y rayos gamma y partículas con poder ionizante. Y para aquellos que no lo recordéis, que estoy seguro de que todos si lo hacéis, ionizante quiere decir con capacidad de alterar la estructura del núcleo. Pues bien, ¿qué es el Consejo de Seguridad Nuclear? Pues el Consejo de Seguridad Nuclear, CSN, o simplemente Consejo, en el argot nuestro, es un organismo muy pequeño. Entonces, es básicamente como un ministerio, pero en una versión muy reducida. En el Consejo, que es un edificio, trabajamos del orden de unas 400, 500 personas, de los cuales somos unos 213, 215 funcionarios del Cuerpo Técnico de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica. Y si vosotros estáis pensando en opositar o lo pensaréis en un futuro, este es el cuerpo al que tendréis que opositar. Este es el quesito, tarta, como lo llaméis, que muestra cuál es la procedencia o los perfiles de ese cuerpo de funcionarios. Como veis, hay una inmensa mayoría que son físicos, ingenieros industriales y otros ingenieros, y luego químicos. Y luego hay otras titulaciones. ¿Esto qué quiere decir? Pues que evidentemente hay físicos e ingenieros y químicos, pero que también hay otro tipo de titulaciones como ambientólogos, biólogos, y la verdad es que no se me ocurre ahora mismo ninguna más, pero a ver las aidas. Esto es, desde el punto de vista... No te preocupes. Creo que nos está viendo. Cuando me digas sigo. Vale, pues voy a volver a hacer... No te preocupes. Es que el de Facebook no está saliendo la presentación.
¿Sigo? Sí. Vale, bueno, esto es el Consejo de Seguridad Nuclear por dentro. ¿Os lo enseño para que lo memoricéis? No, os lo enseño para que veáis en cuántos ámbitos trabajamos relacionados con las radiaciones ionizantes. Por ejemplo, hay un área dentro del Consejo destinada al transporte de material radiactivo. En otro sitio hay un área de gestión de vida y mantenimiento de los materiales, que siendo físicos la mayoría de vosotros no os importará mucho, pero cómo se degrada el hormigón y el hierro, bueno, el acero, es una cosa muy importante. Luego tenemos un área de residuos de alta actividad, luego tenemos un área de vigilancia de radiológica ambiental, que la menciono porque es donde trabajo yo, luego tenemos un área de inspección de instalaciones radioactivas y luego otro área de planificación de emergencias. Habéis visto que de estas veintitantas áreas he nombrado 6 de manera aleatoria y todas tienen un contenido muy diverso. Y es que el Consejo trabaja con todo lo que tiene que ver con radiaciones ionizantes. Y bien, ¿qué hace el CSN? Esto está un poco relacionado con lo que os acabo de mencionar. El CSN, o sea, para saber qué es el CSN, lo primero que tenéis que entender o tenemos que ver es cuáles son las instalaciones que caen dentro del ámbito de trabajo del Consejo. Pues bien, las instalaciones nucleares, que imagino que serán conocidas por la mayoría de vosotros, y luego las instalaciones radioactivas. Dentro de las instalaciones nucleares, ¿qué es lo que hay en España? Pues en España, como vosotros sabéis, hay centrales nucleares en operación, es decir, centrales nucleares que ahora mismo están produciendo energía y aportando a la red. Concretamente hay 7 reactores y ahí en la esquina tenemos una foto de uno de ellos que es Trillo. También tenemos en España centrales nucleares en desmantelamiento. Estos son antiguas centrales que anteriormente produjeron energía, pero que ahora mismo ya no lo hacen, pero siguen teniendo riesgos radiológicos y por lo tanto los trabajos relacionados con estas entran dentro del ámbito del Consejo. Aquí, por ejemplo, tenemos una foto de Vandellós 1, que no sé si la conocéis, pero es una central nuclear que está en la costa mediterránea. Bueno, o lo que queda de ella. Luego tenemos una fábrica de elementos combustibles nucleares. Esto es una cosa que tampoco la gente sabe, pero en mitad de Salamanca, en mitad de un precioso encinar, hay una fábrica de combustible nuclear. Y luego tenemos un almacén de residuos radioactivos de baja y media y muy baja actividad, que tampoco lo conoce la gente, pero que está localizado en mitad de Sierra Albarrana, provincia de Córdoba, también un sitio precioso e idílico para pasar el fin de semana, aparte de para hacer una inspección. Luego, en el ámbito de las instalaciones radioactivas, pues como veis aquí los números son mucho mayores y hay muchos más. Solo deciros que hay instalaciones industriales, de comercialización, de investigación, médicas, y hay como unos 38.000 máquinas o instalaciones de rayos X de diagnóstico médico. Esto va desde las máquinas de rayos X que tienen en el Thyssen para hacerles esas preciosas radiografías a los cuadros, hasta las máquinas de rayos X que tienen vuestros dentistas y si tenéis mascotas, vuestros veterinarios. O sea, fijaros, esto va desde una central nuclear que está produciendo electricidad hasta la máquina de rayos X de tu perro o tu gato. Pues bien, ya entrando más en chicha, ¿qué es lo que hace el Consejo de Seguridad Nuclear con estas instalaciones? Pues las funciones del Consejo, de manera muy abstracta y en terminología un poco legal, siento esto, se dedica al licenciamiento, a su supervisión y control e inspección y a la propuesta de acciones coercitivas. ¿Qué quiere decir licenciamiento? Pues que en todas esas instalaciones que os he mencionado antes, dependiendo de su peligrosidad o de su, bueno, sí, de su riesgosidad, por así decirlo, se entran en mayor o menor medida, pero el Consejo participa en su régimen de autorización, tanto de puesta en marcha, de funcionamiento, de desmantelamiento y modificación de su diseño original si este implica cambios o afecta a la seguridad. Luego nosotros también participamos, una de nuestras misiones es la supervisión y control. Esto de supervisión y control, ¿qué quiere decir? Pues quiere decir lo que vosotros os imagináis que hace un funcionario, y es que te llega por entrada de registro un informe de X páginas y te dicen, pues analízalo. Y tú dentro de tu ámbito de conocimiento lo analizas y emites una conclusión. Dentro de esto, puede estar en paralelo, esto sería ya una discusión un poco filosófica, tenemos la inspección. Y es que nosotros, lo mencionaremos aparte, somos un cuerpo inspector. Es decir, vamos a campo, nos ponemos nuestras botas y equipos de protección y vamos a las instalaciones para cerciorarnos de que todo lo que les hemos dicho que hagan, lo hagan bien. Y, derivado del anterior, también participamos en el régimen de acción, en el esquema de acciones coercitivas. Es decir, podemos proponer expedientes sancionadores, apercibimientos y multas coercitivas. Para que os hagáis una idea, si un inspector de sanidad de una comunidad autónoma puede ir al bar de vuestro tío Paco en el pueblo y ponerle o abrirle un expediente porque el tío Paco pues está incumpliendo alguna norma de sanidad,
nosotros podemos hacer eso mismo con las centrales. En este caso, el VAR sería una central y el tío Paco sería, o sea, no, y el inspector de sanidad seríamos nosotros. Y luego también participamos en el desarrollo de normativa. Esto suena muy árido, pero es una cosa muy básica, y es que, como esto de las radiaciones ionizantes es una cosa, bueno, el conocimiento está focalizado y centrado en nosotros, cuando se quiere desarrollar, ampliar, derogar, hacer algo con la normativa, pues nosotros, en cuanto expertos, debemos participar ahí. Y bueno, aquí es que esto es una cosa que nos encanta decir, pero de verdad que es una maravillosa característica que tenemos, y es que somos un cuerpo especial porque tenemos asociada la actividad inspectora. Nosotros somos inspectores, tenemos un bonito carnet que pone inspector del Consejo de Seguridad Nuclear. Y bueno, es una cosa que me cabe la pena, que o sea, merece ser mencionada porque no todos los cuerpos de la administración lo son. Podríamos entrar con más o menos profundidad en qué hace realmente el Consejo, es decir, qué hacen los inspectores del Consejo en su día a día para que vosotros lo entendáis. Sin embargo, habría que ir área por área de las que hemos mencionado antes y decir qué es lo que se hace en cada área. Y esto sería terriblemente árido, un petardo y muy largo. Así que, pues lo que vamos a ver aquí es una serie de ejemplos de qué es lo que hacemos en el Consejo en nuestro día a día. Pues bien, yo como trabajo en el área de vigilancia radiológica ambiental, voy a empezar con el tema de la protección del medio ambiente. Nosotros participamos en la protección del medio ambiente desde el punto de vista radiológico. Eso es muy importante, porque en otros ámbitos intervienen otros ministerios, las consejerías, o quien sea. Pues bien, deciros que nosotros, una de las cosas que les obligamos a las centrales nucleares a desarrollar son planes de vigilancia radiológica ambiental. Esto básicamente son una serie de planes en los que los titulares de las centrales, véase los dueños, están obligados a coger muestras de su entorno y analizar su contenido radioactivo. ¿Y esto por qué lo hacen? Pues para analizar o para estudiar el posible impacto que tiene esta instalación sobre el medio ambiente. Para que os hagáis una idea, he puesto aquí una serie de fotos. Aquí, por ejemplo, tenemos un dosímetro. Un dosímetro, no sé si sabéis qué es básicamente un chisme muy chiquitín que, sin entrar en detalles, almacena radioactividad gamma. Entonces, pues esto lo tienes aquí un periodo de tiempo, lo analizas y ves cuánta radiación gamma ha absorbido. Y esto está en las centrales nucleares en su entorno, entre otros lugares. Aquí tenemos máquinas muestradoras de carbono 14 y tritio, que son gases radioactivos y que se muestran en las centrales. Y aquí tenemos una foto que, aquí veis una playa, una preciosa playa del Mediterráneo, donde se está muestreando arena de mar. Esta arena se coge de la playa, la coge el dueño de la central y luego analiza su contenido radiológico para ver si hay un posible impacto de la central. Aunque ya os adelanto que no lo hay. Cuando esta funciona de manera acorde a lo que está dispuesto en su autorización. Y luego, pues otra cosa en la que participamos, o la participa el Consejo en relación con la protección del medio ambiente, es que España tiene dispuesta a través de tiene desarrollada a través de una serie de universidades públicas y por todo el territorio, una red de vigilancia de la radioactividad en el medio ambiente que se llama RED. Y bueno, pues nosotros gestionamos esta red, analizamos los datos y estudiamos posibles tendencias. Y cuando ocurren cosas por el mundo, pues gracias a esta red analizamos cuál es su impacto en España. Por ejemplo, cuando ocurrió el famosísimo y célebre accidente de Fukushima, gracias a esta red de muestreo pudimos ver que parte del yodo radioactivo que se estaba emitiendo o que se emitió desde Fukushima había llegado a España. No sin atentar contra la seguridad de los ciudadanos, pero sí se vio que había un ascenso con respecto a lo que es el fondo, el nivel normal de yodo en España. También participamos, y esto también está muy relacionado con lo que hago yo y por eso lo he puesto, en los desmantelamientos. Aquí tenemos lo que antes, una foto con gran angular de lo que antes era la vasija de una central nuclear, en este caso José Cabrera, también conocida como Zorita. Pues bueno, deciros que aquí estamos también muy implicados. Fijaros, vosotros aquí pensáis, pues aquí que quedas, esto es una obra, esto es un descampado. Pues aunque sea un descampado y ya no quede plutonio nunca hubo, pero aunque ya no queden uranios ni otras cosas que hay en las centrales nucleares en operación, aquí el Consejo tiene que seguir estando. Luego, Dios no lo quiera, el Consejo también participa en la preparación y respuesta ante emergencias. Así como cosa interesante os puedo decir que el Consejo cuenta con una sala de emergencias
operativa de modo permanente, o también conocida como SALEM por sus siglas. Esto básicamente es una sala así un poco más grande que este aula, en la que siempre hay personas que están atentas por si sucede algún incidente o accidente nuclear o radiológico en España. Y es básicamente como una sala de urgencias de un hospital, solo que en este caso, en vez de que esperes que entre algún paciente, lo que esperas es que entre alguna llamada avisándote de algo que ha podido ocurrir por todo el territorio. Y aprovecho para hacer hincapié en una cosa, y es que igual que España es un estado muy descentralizado en muchas cosas, para esto no está descentralizado. El Consejo, repito, es el único organismo. Da igual que ocurra en Ceuta, en Cataluña, en Murcia o en las islas, alguna del Mediterráneo. Y luego, bueno, no me digáis que esta foto no es ligeramente sensacionalista. El Consejo también participa en la seguridad física. Vosotros os podéis preguntar, ¿qué es esto de la seguridad física? Pues básicamente lo que busca la seguridad física es proteger las instalaciones y a las personas de posibles atentados. Y esto es una cosa que se vio que era un riesgo real tras el 11S. Porque, pues oye, la gente pensó, si estos han podido coger un avión y estamparlo contra una torre, pues pueden hacer lo mismo contra cualquier otra cosa, ya sea un molino de viento, un colegio, esta facultad o la cúpula de una central nuclear. Y es una cosa en la que también participamos, aunque obviamente el Ministerio del Interior tiene un papel primordial en esta misión, en esta parte, la de la seguridad física. Luego, esto es un tema de futuro, también participamos en la supervisión de la gestión de los residuos radioactivos y su transporte. Y es que, pues bueno, aquí no sé qué podría explicaros, algo que lo que veis aquí en las fotos son los famosos contenedores de combustible gastado, es decir, contenedores de residuos radioactivos. Y esto es una cosa que ahora mismo da trabajo, que dará trabajo en el medio plazo y que en el futuro, en el largo plazo, es decir, cuando todos estemos jubilados, seguirá dando trabajo. Y aparte de esto, deciros que el Consejo también participa en las relaciones internacionales. ¿Con esto qué os quiero decir? Pues no os quiero decir tanto que participamos en cosas internacionales, sino que vosotros, si os metéis, vais a poder participar en cosas internacionales. ¿Y por qué os digo esto? Pues porque normalmente la gente se imagina el trabajo de un funcionario como una persona que coge un expediente de aquí, perdón, y lo pone aquí. Y eso algunas veces pasa, pero otras veces tu trabajo consiste en irte a una reunión internacional en Viena y estás ahí 2 o 3 días hablando de lo que tú sabes con gente que sabe lo mismo y mucho más que tú, e intercambias pareceres. Y eso es muy bonito. Y para que pase esto, no hace falta estar 30 años trabajando y almacenando trienios. No, yo por ejemplo llevo 2 años en el Consejo y ya estoy metido en un grupo de trabajo internacional que, bueno, es de la NEA, es una agencia internacional de la energía, y el grupo tiene este nombre tan precioso y tan largo que tampoco merece la pena leer porque es un poco complicado. Pues bien, ¿qué os ofrecemos a vosotros como futuros candidatos o posibles trabajadores del Consejo? Pues todo lo que se ofrece, todo lo bueno que os ofrece la función pública, es decir, el ser funcionario, junto con todo lo bueno que os ofrece el trabajar en el Consejo, que es una parte muy específica de la administración. El Consejo os ofrece empleo estable con condiciones salariales de entrada muy competitivas. Sobre esto podemos hablar en la ronda de preguntas, pero esto te facilita mucho la vida a la hora de pedir una hipoteca o a la hora de querer irte de vacaciones. Luego tenemos un régimen de teletrabajo que os digo que dentro de toda la administración española, a todos los niveles, es de los más generosos, porque podemos teletrabajar hasta 3 días a la semana, siempre con carácter voluntario. Luego, el Consejo ofrece muchas facilidades para la conciliación familiar. Yo os veo las caras y sé que la conciliación familiar es lo último en lo que estáis pensando, pero os digo que el tiempo pasa y esto es una cosa que irá viniendo con el tiempo y es un factor a tener en cuenta. Yo, por ejemplo, tengo que usarlo y la verdad es que mi experiencia ha sido muy positiva y me alegro mucho de haber estado en el Consejo trabajando. Luego, el Consejo te ofrece la posibilidad de desarrollarte profesionalmente hablando. ¿Esto qué quiere decir? Pues que no vas a tener por qué, o sea, bueno, que tu sueldo va a ir creciendo conforme crecen tus responsabilidades, eso es lo primero. Y luego que si te cansas de estar en un sitio, hay concursos internos, hay movilidad, tanto horizontal como vertical, y tú puedes cambiarte. Y eso es una posibilidad que está siempre ahí. Si te aburres de lo que haces o te deja de resultar interesante, te puedes cambiar. Nosotros o vosotros sois gente científica, gente técnica, os gusta aprender. Entonces, aunque entréis aquí, si vosotros queréis, vais a estar siempre aprendiendo.
Y luego el consejo tiene un maravilloso plan de formación. Luego, si queréis, os digo alguna cosita más. Pues bien, dicho esto, ¿cómo podéis entrar en el consejo? Pues a través de una oposición. Lo siento. Es un sistema terrible, requiere de muchas horas, pero a la vez es un sistema muy garantista. Igual que la gente siempre dice, ay, la democracia es el peor sistema para gobernarnos a todos, ¿no? Pues una oposición es el peor sistema para elegir a la gente, porque al final, al final tienes que hacer un filtro y esto es un sistema garantista. Bien, la oposición formalmente se llama concurso de oposición con un periodo de prácticas. Eso es formalmente. A vosotros lo que os interesa es que es una oposición con 4 exámenes. De estos 4 exámenes, os digo, de estudiar, de incárculos, son solo 2. Así que esto, pues bueno, de primera nos hace un poco más llevadero. Entonces, vamos a empezar con el primer examen. ¿Cómo se desarrolla el primer examen? ¿O qué es lo que sucede en este? Pues veréis, aquí os tendréis que estudiar del orden de unos 30-40 temas, siendo unos 15, 17 de cada. O sea, voy a empezar otra vez. Hay 2 bloques, uno de legislación y otro de física y tecnología nuclear. Cada bloque tendrá 15, 17 temas y os los tendréis que estudiar. ¿Qué sucederá el día del examen? Pues que llegaréis a donde os citen y se extraerán de cada bloque 2 temas aleatoriamente. Y vosotros, de esos 2 temas, tendréis que elegir uno. Es decir, al final tendréis que escribir 2 temas. No sé si me he explicado bien. Esto se parece mucho a lo que hacíamos antes en selectividad. Imagino que vuestra selectividad sería similar a la mía. Y ya está. Una cosa interesante que comentaros de este primer examen es que, bueno, su nota va, en vez de ir entre 0 y 10, va entre 0 y 25. Pero no es ningún tipo de escala rara. Es simplemente que en vez de 0 a 10, 0 a 25, ya está. Pues, ¿qué sucede? Que si vosotros haréis una nota superior o igual a 18 puntos, que es, yo diría que entre un 7 y un 8, ahora mismo no recuerdo cuál es en escala de 0 a 10, se os guarda la nota. ¿Esto qué quiere decir? Que si vosotros aprobáis este examen con esa nota y en alguno de los exámenes subsiguientes caéis, esta nota se os guardaría para la siguiente convocatoria, por lo que no tendréis que estudiaros este examen en la siguiente convocatoria. Y bueno, aunque lo ideal es aprobar todo en una sola convocatoria, pues esto es una posibilidad que facilita mucho la vida. Luego, una vez que aprobamos o aprobaréis este primer examen, pasaremos a un segundo examen o segundo ejercicio, que es el conocido como examen de idiomas. Pues bien, aquí lo primero que os tengo que decir es que está aquí puesto muy chiquitín, que si tú tienes un título de idiomas B2 o superior en idioma inglés, este examen directamente podéis no hacerlo. Os lo convalidan por este título de idiomas y os olvidáis de que existe. Y ahí ahora mismo es muy probable que mucha gente tenga un B2. En cualquier caso, si no lo tenéis o si lo tenéis y queréis hacerlo, os explico cómo es. Este examen de idiomas cuenta de una parte obligatoria y de una parte voluntaria. La parte obligatoria consta a su vez de una traducción directa y una traducción inversa. La traducción directa es que te dan un texto en inglés y tienes que traducir a castellano, y la traducción inversa es que te dan un texto en castellano y lo tienen que traducir al inglés. Lo tienes que traducir al inglés. Esto, desde mi punto de vista, es mucho más fácil que hacer un examen de Cambridge, porque no hay ni rephrasing ni historias raras. Esto es lo que te piden. Además, os digo que no esperéis que os pongan un texto de Voltaire. Bueno, de Voltaire no es inglés, de Lord Byron. No, os pondrán un texto que será normativa, con un inglés plano, y que lo que tendréis que saber es cómo decir las cosas de manera certera y clara, y eso sí, con un cierto vocabulario, pero que el vocabulario es muy fácil de interiorizar. Sobre la fase voluntaria, decir que, como su propio nombre dice, es una fase que nunca te va a quitar nota y nunca te va a suspender. Solamente te va a añadir puntos. Y es que si vosotros consideráis que tenéis buen nivel de inglés, francés o alemán, pues os apuntáis a esta fase, tenéis una breve conversación con un nativo y vais sumando puntos. Yo os digo que en mi caso me presenté a la fase voluntaria de francés sin ser yo un experto, de hecho tampoco es que sepa yo mucho francés, pero oye, pues fue interesante y algún puntillo rasqué por ahí, así que está muy bien. Pues bueno, después de esto llegamos al tercer ejercicio. Este para mucha gente es el más difícil. ¿Por qué? Porque es un examen oral, lo que en argot o de oposición se llama cantar, y además es un examen de empollarse muchos temas. Y además temas, no es que sean difíciles, vosotros sois gente científica, nada es difícil para vosotros, pero son temas
que tienes que empollarte durante mucho tiempo. El caso es que, bueno, os explico cómo es este examen. Aquí va a haber también dos bloques, uno de seguridad nuclear y otro de protección radiológica. Cada bloque tendrá del orden de unos 30 y pocos temas. Pues bien, ¿qué sucederá el día del examen? Pues que el día del examen llegaréis vosotros y os sabréis estos 60 temas perfectamente. Entonces, saldrán para cada persona, porque este examen se realiza de manera individual, de cada bloque saldrán 3 temas aleatoriamente y de esos 3 temas tendréis que elegir 2. De manera que al final tendréis que presentar oralmente 4 temas. Sobre esto decir que, bueno, que el tiempo total para realizar este examen es una hora para presentarlo, pero que antes de esa hora tenéis media hora para apuntar en papeles, tenéis una pizarra, pues las cosas que mejor os vengan a vosotros. Sobre esto, deciros que a la gente le impone mucho el que sea oral. Os digo, el pánico escénico, como todo en esta vida, se puede superar o por lo menos controlar. Obviamente, si eres una persona más extrovertida que introvertida, esto se te dará mejor. Pero todo se puede practicar y esto se practica. Y ya os aseguro que cuando llevéis estudiando esto, no os voy a mentir, por lo menos unos cuantos meses, os sentiréis tan cómodos con los temas y os lo sabréis tan bien, que es que os saldrán solos. Es que será... Y ahí veo una cara de negación. Pero yo te pregunto ahora algo de física, de hace unos... seguro que te lo sabes mejor que yo y muchísimo mejor. Porque al final te familiarizas con ello, es algo, te sientes cómodo y ves que forma parte de tu propio conocimiento, no lo consideras algo ajeno. Y deciros que no soy una persona que cuando he estudiado oposición, estudiaba muchas horas, pero yo los fines de semana me tomaba mi cerveza con mis amigos, yo en Navidad me iba con mi familia y tenía vida, y conservé a mis amigos durante ese periodo de tiempo, y sacaba a mi perro de paseo. O sea que no estaba amargado. Pues bueno, para acabar esto. Por último, pasamos al cuarto ejercicio o cuarto examen. Este es un caso práctico. Cosas que deciros de este caso práctico. Básicamente es el típico examen que te dicen que te puedes llevar todo el material que quieras mientras no sea un móvil, un ordenador o una tablet. ¿Esto qué quiere decir? Cuando te dejan llevar todo lo que quieras es porque vas a tender a usarlo poquísimo. Aquí os van a poner un caso práctico de algo, lo que sea, pero vais a saber tanto en base a los exámenes anteriores que es que vais a responderlo casi de carrerilla. Obviamente, si tienes una ley impresa, es mejor tenerla impresa, aunque tú la tengas en la mente, porque puedes leer exactamente lo que dice. Así que la documentación soporte que os den y que os llevéis a este examen os ayudará. Pero ya os digo que esto lo haréis maravillosamente bien porque son casos sencillos. Sencillos no, son casos gestionables para lo que sabréis en ese momento. También deciros que este es el último examen del proceso, entonces, siendo realistas, a este examen llega un número de gente que es o igual o ligeramente superior al número de plazas que hay, al menos en la estadística de los últimos años. ¿Esto qué quiere decir? Pues que la gente que llega a este examen o aprueba el 100% o aprueba el 90% y muchísimos por ciento. Y bueno, pues acabado esto, se acaba la oposición, aprobáis y bienvenidos al consejo. Deciros, que estáis en rojo y llevo en rojo mucho tiempo, que una cosa muy buena de esta oposición es que todo el temario, todo está publicado en abierto en la página web. Es de libre acceso. Vosotros os podéis meter esta tarde y cotillearlo. Obviamente os asustaréis la primera vez que lo veáis, pero está ahí y es gestionable. Y además este temario, y esto sí que es una impresión personal mía de mi caso, es un temario que en sí mismo contiene todo lo que necesitáis saber. No es un temario que necesite de ampliaciones, no. Ya veréis que son temas que incluso necesitas recortar información porque tienen demasiada, muchas veces. Y bueno, deciros que a mí me parece que era un temario razonable. Quitando algunos temas de derecho que son especialmente áridos para gente de ciencias, es un temario que contiene la información que tú sabes que tienes que saber si quieres trabajar en el consejo. No es como cuando tú memorizabas cosas aleatoriamente en el instituto, que a lo mejor tú te planteabas, pero ¿y esto para qué me lo quiero saber? ¿Para qué me quiero saber el miocid de memoria? Aquí eso no pasa. Esta información sí tienes que sabértela y eso ayuda a memorizártela y a comprenderla. Pues bien, aquí tengo así un poco de unas fotos chorras de mi caso, y es que una vez que apruebas la oposición, pues te hacen una tournée por las instalaciones radiactivas y nucleares que tú has ido estudiándote, pero que realmente no conoces. Y en nuestro caso, nos llevaron a la central nuclear de Ascó, que ahí se ve la torre de refrigeración,
detrás de esta cosa que se llama la lenteja está lo que viene siendo la vasija y todos los componentes más radioactivos de la central, que en operación normal está cerrada para no freírte radioactivamente hablando. Aquí estamos en la fábrica de elementos combustibles de Juzgado en Salamanca, por eso vamos con el mono este de charcutero. Esto es el centro de almacenamiento de residuos del Cabril. Esto que veis aquí, obviamente, esto que veis aquí no es combustible gastado. Esto que veis aquí son, por ejemplo, yo que sé, mascarillas muy poco contaminadas o ni siquiera contaminadas de los servicios radiológicos, perdón, de los servicios de medicina nuclear de los hospitales. Y ahí están, y ahí estamos nosotros. Y para que veáis cómo de amplio es el trabajo del Consejo, aquí nos llevaron al centro de láseres ultra rápidos y ultrapulsados, que es una cosa muy física, de Salamanca. Y es que esto también entra en sus riesgos radiológicos para los trabajadores. Y por eso también es una instalación que está bajo el control del Consejo en ciertos aspectos. Y bueno, sobre mi experiencia, pues deciros que es bastante positiva. Tranquilos, ya con esto se acaba la exposición. Obviamente, si no fuera positiva mi experiencia, no me hubieran traído aquí a venderos la moto. El caso es que yo considero, y de verdad que lo considero, que en mi trabajo, concretamente en el área de vigilancia radiológica ambiental, hay un buen ambiente, aunque esto no es solo en mi área, sino en el consejo en general. La gente intenta ayudarte dentro de sus posibilidades. Y además hay un enfoque variado. ¿Esto qué quiere decir? Pues mirad, aquí estamos en una inspección que acabamos en un observatorio, porque es largo de explicar, pero acabamos en un observatorio y de la parte de la inspección. Esta es mi compañera Paloma, que compartimos despacho, y ella es bióloga, bueno, ya es doctora en biología, y yo soy que soy físico. Y hacemos el mismo trabajo y le damos un enfoque sinérgico, porque somos las dos personas que tenemos conocimientos universitarios, digamos, profundos, pero muy distintos, por lo que el trabajo es sinérgico, que es lo que he dicho antes. Luego, mi trabajo no es solo de oficina. Nosotros vamos mucho de inspección. Algunas veces tienes tantas inspecciones que se te van solapando una con otra. Por ejemplo, estas son fotos reales de inspecciones en las que he participado. Aquí estamos en una finca de cabras. Y vosotros pensaréis, ¿qué hace esta persona en una finca de cabras? Pues veréis, las cabras, o mejor dicho, bueno, sí, las cabras son excelentes bioacumuladoras de estroncio, básicamente porque el estroncio es un muy buen análogo del calcio. Entonces, tú puedes analizar el contenido de estroncio radioactivo de la leche de estas cabras. Y esto es una cosa, pues, es buenísimo. Saberlo, no el estroncio. Y aquí estamos, pues, estamos inspeccionando el muestreo de suelos de la fábrica de combustible de Juzgado, que básicamente es un encinar precioso, y bueno, pues aquí lo que se hace es que se coge suelo siguiendo una metodología y se analiza su contenido radioactivo. Y aquí un compañero está muestreando agua de mar próxima a la central nuclear de Vandellós 2 para analizar su contenido radioactivo, que ya os aviso que realmente es radioactividad natural en la infinitísima mayoría de los casos. Luego, aparte de esto, que como veis es un trabajo no solo de oficina, hay una actualización continua de conocimientos. Por ejemplo, que tú seas funcionario en el consejo, asistes a congresos internacionales, es decir, te pones, bueno, más que te pones al día, ves que la gente sabe muchísimo más que tú y eso te anima a seguir aprendiendo. Luego tienes un contacto diario con las universidades españolas, básicamente porque tenemos convenios con no con todas, porque hay muchísimas, pero sí con la mayoría, y además por todo el territorio nacional. Y luego, por ejemplo, también nosotros organizamos con estas universidades jornadas anuales donde discutimos sobre los temas que a nosotros nos parecen más pertinentes, que en este caso es de vigilancia radiológica ambiental. Luego, la formación que te ofrece el Consejo es una formación increíble. Por ejemplo, yo acabo de volver hace 2 semanas de estar una semana en el pueblo de Salamanca haciendo una inmersión con gente angloparlante. Es decir, estás una semana solo hablando en inglés y es una experiencia bastante intensa y que no todos los trabajos ofrecen, porque esto te lo ofrecen, esto es voluntario, pero no basta vacaciones, es una cosa de verdad, tú notas que tu trabajo confía en ti para que tú te vayas una semana a aprender cosas que te van a ser útiles. Y luego, ya por contaros una anécdota, yo, aunque sea físico, no tengo ni idea de meteorología, y el año pasado me dieron un curso de una semana de meteorología, un señor, bueno, no era catedrático, pero era uno de estos que está a punto de serlo, de la Universidad de Valladolid, y es que acabé ese curso y dije, yo abandono el consejo y me hago meteorólogo. O sea, aprendes cosas interesantísimas todo el tiempo. Y luego, por recalcar, decir que es un trabajo muy variado. Tanto el que hago yo como el que hace
en mi despacho de al lado siendo de otro área. Es un trabajo que te permite continuamente avanzar en lo que tú quieres aprender. Y bueno, decir que ahora estoy en la parte de vigilancia radiológica ambiental, con las encinas, los isótopos que hay en la leche, pero antes fui becario en un área muy distinta. Y en ese área me sentí igualmente querido, apreciado y aprendí mucho sobre los anillos tóricos. Fijaros la diferencia entre un anillo tórico y una cabra que acumula estroncio. Mucha. Y esto es todo lo que os quería contar. Así que, pues si tenéis alguna pregunta, me la podéis hacer. Vamos a agradecer a Javier. Si tenéis alguna Perdón, un pregunta. segundo. La gente que está en Zoom, por favor, poned las preguntas en el chat. Gracias. Sí, por favor. El tema de salario y tal, ¿cómo va? Es una muy buena pregunta. De hecho, hay un anexo. Estamos esperando esa pregunta. Es eso, os lo explico. El sueldo de un funcionario es un poco difícil de explicar porque tiene muchos complementos. Un salario de entrada, que es el que tengo yo con un nivel 25 inspector en el consejo, es esto, bruto. Luego esto, el IRPF, además, como este salario es este, el IRPF te quita, te da sablazos, pero bueno, todo sea por el mantenimiento del Estado. El caso es que es esto. Aquí por deciros una nota. Yo hace un tiempo, hace 2 o 3 meses, leyendo un periódico de estilo económico, vi que actualmente en España la gente que no tiene hijos, ni gente que dependa de ni hijos, ni dependientes, y que gane más de 50.000 euros brutos anuales, está en el 10% más rico. Eso no implica que ganemos mucho lo que ganamos eso, sino que el resto gana muy poco. Pero este es un sueldo que, por ejemplo, cuando subes de nivel, que eso normalmente pasa los 3, 4, 5 años, ya superar los 50.000 brutos anuales y eso te mete en el 10% más rico de España. O sea, es un salario de entrada muy competitivo. Y te permite hipotecar. Y luego, perdón, no lo he dicho, hay una modalidad que es muy poca, que es ser inspector residente en una central nuclear. Esto es un inspector que trabaja directamente en la central nuclear y vive en los pueblos de alrededor, por donde quiera. Y bueno, este tiene un sueldo más alto porque es un trabajo distinto, es un trabajo específico. Y bueno, deciros que si os gusta esta modalidad de trabajo, que es trabajar directamente en una central, pues se puede, desde el principio podéis trabajar ahí si queréis. Más o menos. Sí. ¿Cómo fue tu experiencia como becario? Pues preciosa. O sea, normalmente en España es muy triste, pero estamos acostumbrados a que los becarios en investigación sean gente o que lleva cafés, en el mejor de los casos, o que hace el trabajo sucio. A mí, en mi experiencia como becario, llegué a un área que estaban... Tampoco me voy a meter mucho en detalle, así que déjame pensar. Entré en un área que estaba haciendo algo nuevo, algo que no habían hecho nunca. Entonces a mí me dijeron, mira, esta es la base de datos americana. ¿Tú sabes inglés? Le dije, más o menos. Y me dijo, muy bien. Pues tú te vas a meter en la base de datos americana y vas a hacer una búsqueda bibliográfica de los documentos que los americanos ya han hecho y vas a aprender de ellos. La experiencia como becario es muy variada y depende mucho de mi tutor. Pero en mi caso fue un tutor que me dijo, confío en ti, haz esto cuando me necesites. Llámame y resolvemos tus dudas. Fue mucho como un TFM o un TFG bibliográfico. Y las becas es una cosa que cada cierto tiempo sale. Y después otra cosa respecto al temario que has dicho que está en la web, ¿está bien actualizado referente, por ejemplo, a la legislación nueva? Es una muy buena pregunta porque justo estamos en proceso de actualizarlo. Entonces, acabamos de sacar una tanda de temas y es muy probable que antes de final de año saquemos la otra tanda. Porque yo el modelo de oposición que os he contado ha cambiado ligeramente con respecto al que hice yo y en base a eso estamos actualizando los temas. Así que, respondiendo a tu pregunta, sí estarán los temas que faltan muy actualizados. Sí. Bueno, yo he tenido 2 preguntas. Sí. La primera, que es como doble, te Sí. quería preguntar cuántas plazas salen en cada convocatoria y cada cuánto sale una convocatoria. Mira, esto depende mucho de las circunstancias económicas y voluntad política del país en ese momento. Yo te puedo contar la dinámica que hay actual.
Actualmente la administración, y debido a que durante la crisis de 2007 no se sacaron oposiciones en casi ningún sitio, la administración está muy falta de técnicos. Aunque algunos medios de comunicación digan que hay muchos funcionarios, la realidad es que falta, porque la gente se jubila y no se repone. Entonces, eso anima a que ahora mismo la administración esté promoviendo, en el caso del Consejo, sacar plazas todos los años, actualmente. El número de plazas es oscilante. En mi convocatoria que fue hace 3 o 4 años, salieron 18. A la siguiente salieron 12. Ahora creo que han vuelto a salir otros 18. O sea, no sale, estos últimos años no están saliendo 2, 3. Y, respondo a tu pregunta, nosotros mismos nos preguntamos por qué y no llegamos a una respuesta concreta. En las últimas convocatorias se están quedando plazas vacías. Es decir, no se llenan. ¿Por qué? Y esto es un término muy físico, porque no hay masa crítica de gente. No hay tanta gente que le guste esto o que lo conozca. Y por eso estamos también haciendo esto. Eso era Perdón. mi primera pregunta. Y la segunda, a menos en tu experiencia como vigilante radiológico ambiental, Sí. Si vosotros, por el tema de hacer inspecciones, todo eso, contáis como trabajador expuesto a Sí. la radiación ionizante, ¿y cuánta radiación recibís normalmente al año, por ejemplo? Pues mira, nosotros, si me hubiera traído el carnet radiológico, que el carnet radiológico es como una especie de DNI, pero que va con tus dosis acumuladas cada mes. En nuestro área, como nos dedicamos al ambiente, y con eso queremos decir al entorno de la central, nunca pasamos a lo que denominamos zona controlada. Es decir, recibimos la misma radiación que recibís vosotros, porque estás en el campo, y como en el campo no hay no hay nada radio, no hay un montón de cesio-137 acumulado en un pino, pues recibes la radiación que recibe el resto de gente. Los compañeros que sí entran a la zona controlada, por ejemplo, hay un área que se dedica a los residuos de alta actividad. Esa es gente que su vida y obra se dedica al combustible nuclear gastado principalmente. Pues esa gente sí que recibe dosis de radiación superiores a las nuestras y superiores a la media de la población, pero que en ningún caso suponen un peligro para su salud, porque es una cosa muy vigilada. Pero sí que tenéis que llevar, por ejemplo, dosímetros. Sí. Todo eso. Nosotros, esto ya es esto ya es entrar un poco en legislación, pero en España, cuando tú tienes un riesgo de recibir radiación en tu trabajo, pasas a ser trabajador expuesto. Y hay varias categorías A y B en función de la peligrosidad. Pues los trabajadores de categoría A, en nuestro trabajo, tenemos que llevar un dosímetro en el pecho que contabilice cuánta radiación gamma recibimos al mes. Sí. ¿Una pregunta más? Sí. De los 200 y pico que dan del cuerpo técnico, ¿cuánta gente se dedica a medir como un laboratorio de radiaciones ionizantes? Pues imagino que el inspector residente que está en la central nuclear tendrá que medir por los Sievers, los RON, todo esto. Sí, bueno, nosotros, digamos, en función de cuál sea tu labor en tu área, puedes pedir al consejo que te facilite un equipo de medición u otro. Por ejemplo, nosotros en nuestro área tenemos un medidor de radiación gamma que nos lo llevamos a las inspecciones para medir la radiación gamma. Pero nosotros análisis radioquímicos no hacemos. Nosotros a través del CIEMAT, que el CIEMAT no sé si lo conocéis, es esto que está aquí al lado, o a través del resto de universidades, son ellos los que hacen los análisis como tal. Nosotros solo recibimos la información. Y si tenemos alguna duda, les preguntamos. No sé si respondo a tu pregunta. Vale. Sí. Es que no, por supuesto. En algún momento, todo eso por lo de que has dicho de que tenéis como un área de emergencias radiológicas o lo que sea, ¿alguna vez habéis tenido alguna emergencia? Propiamente dicho, emergencia. No de nivel Fukushima o Chernobyl, todo eso. Digo algo más... Pues a ver, dado mi breve experiencia del consejo, no te puedo hablar desde nada que me haya ocurrido a mí directamente. Sí. Por ejemplo, en el caso de Fukushima, sí que se activó. Porque esperaras que hubiera lluvia, perdón, es la broma, radioactiva en España, no. Se activó porque la población, como es normal, estaba preocupada por cuál podía ser el impacto en España. Entonces, pues bueno, ahí sobre las medidas normales que ya realizabas, simplemente, digamos, se reforzó ese programa y se iba ofreciendo al público esa información. No te puedo dar más datos porque yo ese caso no lo viví. Pero bueno, esta sala de emergencias se activa en casos que a lo mejor para vosotros no son relevantes, pero que desde el punto de vista radiológico sí lo son.
Por ejemplo, en una fundición, no sé si conocéis el accidente de Acerinox. No, pues en una fundición de chatarra se te mete de manera inadvertida una fuente de cesio procedente de un hospital. Esto es una cosa que pasa, de hecho pasó en ese accidente, y se te dispara una alarma, porque has fundido esa fuente y ahora tienes el cesio volatilizado. Ahí se activaría esa sala de emergencia. Otro caso, y con esto ya paso a otra pregunta, imagínate que hay una tormenta de dimensiones... ¿Cómo se llama la nevada que hubo grande en Madrid? La Filomena. Imaginaos que hay otra Filomena cerca de una central. Pues en esos episodios también, no porque haya ocurrido nada en concreto, sino por la riesgosidad de ese momento, se puede activar esta sala. Pero en los últimos años no ha pasado nada, digamos, de película. Vale, sí. ¿Y dentro del propio consejo tenéis líneas de investigación? O... Sí. Nosotros, uno de los papeles que tiene la administración, o sea, uno de los principios rectores que tiene la administración, así en general, es que promueva la investigación y la ampliación de conocimiento. Pues nosotros, aparte de tener ese principio rector, lo ejecutamos. Entonces, pues, nosotros algunas veces nos preguntan, oye, ¿en qué pensáis que podíamos, o sea, qué podría ser un proyecto interesante para nosotros? Pues pensamos en qué podría ser más interesante y sacamos una línea de investigación de I+D, a la que se presentan varios, quien SUEA, pero por lo general son universidades, y la que considera el tribunal de análisis que tiene el mejor plan de estudio, gana esa línea de investigación y se la lleva. Funciona mucho como la investigación. Por ejemplo, para darte un ejemplo, ahora mismo la Universidad de Barcelona y Valencia están llevando a cabo un proyecto de I+D de convolución de espectros de análisis gamma, creo recordar. O sea, es una cosa muy científica. ¿Alguna pregunta más? Sí. Cuando acciones empresas ¿el área donde vas a trabajar lo dejas tú o es la esposa? Sí, pues mira, aquí yo... Esto es una concurso-oposición, pero es más oposición que concurso. Entonces, tú cuando apruebas tienes una puntuación. Cuando apruebas, no sé si alguno está familiarizado con las oposiciones a maestros. Bueno, da igual, pues entonces no cuento eso. Cuento las de consejo, que es para lo que estamos aquí. Apruebas la oposición y tienes un número de puntos. Pues tú después pasas a la fase de concurso. En esta fase nunca te van a suspender, que la de maestros sí podrían suspenderte. Pero básicamente en esta fase, en base a cuál sea tu experiencia previa simulada, te dan más puntos. Pues se suman las contribuciones de estas dos cosas y hay un orden final. Y eso es como el mío. El primero que llega, primero que elige. El último que llega, lo último que elige. Pero luego, si no te gusta donde has caído, que tampoco suele suceder, la verdad, en el próximo concurso, que sucede al año o a los 2 años, siempre puedes cambiarte. Hay movilidad interna. ¿Alguna pregunta más? No sé si no hay ninguno más. ¿Os da vergüenza? No. Sí, pero aquí no sé si os puedo contar algo. Yo te voy a preguntar, ¿salís Sí. mucho al extranjero? Esos más o menos encuentros que has comentado, ¿se hacen con mucha frecuencia? ¿Quiénes vais y os seleccionan por el área en el que estáis? Si son globales y es para hablar de energía radiactiva en cualquier caso. ¿O? Claro, pues te voy a responder con el nombre de mi grupo. Esto es como todo en la vida. El jefe jefazo va a hablar de cosas de jefe jefazo con otros jefes jefazos. Y el que sabe de su tema X va a hablar con otros que saben de su tema X. Entonces, yo en este grupo, ¿por qué estoy en este grupo? Pues por esta palabra, de commissioning, que es desmantelamiento. Yo en mi área trabajo mucho con los de... Una de mis misiones es, sí, bueno, trabajaré aún más en los desmantelamientos de las centrales nucleares. Y por eso mismo, mi línea jerárquica ha pensado, y desde mi punto de vista con acierto, que este grupo es apropiado para mí. Entonces, tú vas a grupos en los que puedes aportar algo, no vas a un grupo de, yo qué sé, traducción de chino a pakistaní. No, eso no va a ser nunca ahí. Y sobre la frecuencia, depende mucho del grupo. Gracias a las teleconferencias, pues a lo largo del año puedes tener fácilmente 2 o 3 videoconferencias, tampoco muy largas. Y típicamente estos grupos se reúnen una vez al año. Y en función de cuántos grupos estés, puedes ir más o menos. Y en función de si estás en varios grupos, o si ese año surge
un workshop de otra cosa. Y entiendo que no solo es Europa, es por todo el planeta. Te da igual Sí. Asia, Europa, América, África, ¿no? Por ejemplo, Oceanía, me faltaba. nuestro análogo, el análogo del Consejo en América es la NRC, la Nuclear Regulatory Commission. Son estos de los Simpson, los de la caja, por si así os ayuda a reconocerlos. Eso es nuestro análogo en América, y porque son americanos, y tienen mucha experiencia y mucho personal, ofrecen muchos cursos. Y hay muchos compañeros que se han ido a América, bueno, a Estados Unidos, o bien a hacer cursos con esta gente, o bien a hacer cursos con las universidades y los centros de investigación de allí. Y bueno, si no tenéis alguna pregunta, pues contaros una cosa y así a lo mejor pensáis más algo. Una duda muy importante es, ¿habrá trabajo si se cierran las centrales nucleares? Es decir, ahora mismo el PINIC, ¿no? El Plan Integrado de Energía y Clima, establece que en el 2035 por ahí se chapan todas las centrales. Ese es el calendario establecido. Vosotros pensaréis, si me presento a la oposición y la apruebo en un año o dos, hasta el 35 no hay mucho tiempo. ¿Me merece la pena? Pues a ver, el Consejo no va a cerrar. ¿Por qué? Porque va a haber trabajo. El Consejo hace ahora mismo 1.200 inspecciones a instalaciones radioactivas, véase cosas que no tienen nada que ver con las instalaciones nucleares, como las cosas médicas, y en el futuro va a haber más cosas médicas. Tenemos una fábrica de combustible nuclear aparte de las centrales. El desmantelamiento de las centrales es una cosa que va a dar mucho trabajo. Para que os hagáis una idea, la central nuclear de José Cabrera, Zorita, dejó de verter energía a la red en 2006 y a día de hoy se sigue desmantelando. Es verdad que al ser la primera, pues haces todo con más cuidado y con mucho análisis, pero digamos que es un proceso que tarda. También hay un almacén de residuos radiactivos en el Cabrín que se nos va a cerrar. La idea actual es que vamos a tener en el 2060 una AGP, que es un almacén geológico profundo de residuos nucleares, de residuos de alta actividad, véase combustible nuclear, y esto va a dar mucho trabajo. Luego está el tema del radón, no sé si estáis familiarizados con él. Pues bueno, el radón es básicamente un gas que es igual de peligroso a nivel de cáncer de pulmón que el tabaco. Y es una cosa que en el futuro ganará importancia. Y luego tenemos industrias NORM. No sé si sabéis qué son las industrias NORM. Pues son industrias que, sin tener que ver con el ámbito nuclear o radiológico, como consecuencia de su producción, generan residuos radioactivos. O cosas que podrían serlo y que por lo tanto deberías estudiar. Por ejemplo, tampoco quiero meterme en chicha, pero una tubería de estas que perfora petróleo y gas, por la que emana el gas, y el petróleo, debido a la composición de esto, se va almacenando ahí cosas y costras, igual que se almacena el colesterol en nuestras arterias y venas, y esas costras son muy radioactivas. ¿Por qué? Porque tienen isótopos naturalmente radioactivos, lo que pasa es que justo ahí se concentran. Y eso es una cosa que también entra dentro del ámbito del Consejo. Así que habrá trabajo más allá de que las centrales se cierren. Sí. ¿Y cuánto se tarda en desmantelar un reactor? Pues mira, eso es una pregunta muy interesante. Hay diferentes enfoques, porque depende del país. Nosotros en el caso de José Cabrera, bueno, nosotros en RESA, que es la empresa nacional y pública que se encarga de esto, optó por un desmantelamiento directo. Es decir, conforme se cierra, entramos nosotros y aquí desmantelamos. Que tardemos más o menos dependerá de lo que nos vayamos encontrando. Pero bueno, no te sabría dar una respuesta concreta, porque en España todavía no ha finalizado ningún proceso de estos. Pero básicamente, probablemente superan los 10 años, probablemente. Pero, por ejemplo, la central nuclear de Vandellós 1, que se cerró porque tuvo un accidente, esa lo que se decidió es un desmantelamiento en diferido, si queréis llamarlo así. Es decir, quitamos muchas cosas de la central, pero otras cosas las dejamos, esperando a que en un futuro la radiación decaiga y nos sea más fácil desmantelarlo. Hay diferentes formas de desmantelar una central, pero da trabajo. Sí. ¿Y tenéis previsto, si se llega a desarrollar temas de centrales de fusión nuclear y cosas de estas, también hay algo previsto por el CSN? Pues el CSN en ese caso, esto es una cosa muy importante. Nosotros somos el regulador. ¿Qué quiere decir? Que nosotros velamos porque las cosas sean seguras. No velamos por la estabilidad energética del país. Entonces,
si el ministerio, sea del partido que sea, en algún momento dice, quiero poner una central, no, si el ministerio promueve que haya centrales y haya una empresa privada que se anima a ponerlas, ya sean de tipo fusión o fisión avanzada, pues lo que llega al Consejo es una propuesta y si nosotros consideramos que es segura, pues le damos el visto bueno y si no lo consideramos, pues decimos que eso no se construye. O está el caso intermedio, es decir, se construye, pero con estos condicionantes para asegurar, para certificarnos de su seguridad. Sí. Ahora me entra una curiosidad de Sí. la protección radiológica que tenéis los monstruos que os vestís de blanco Sí. y las mascarillas, ¿sirven para algo de radiación gamma, beta, poca cosa? Hombre, la beta si es muy gordo, no, específicamente es para las partículas alfa. No sé si estáis muy familiarizados con este tipo de radiación, pero una partícula alfa es una cosa muy gorda que ioniza mucho, pero por ser tan gorda se te para con cualquier cosa que le pongas, incluso el propio aire. Entonces, los monos blancos sirven para la contaminación superficial, principalmente de partículas alfa. Es un plástico normal, ¿no? Es un plástico. Sí, es un plástico, sí. ¿Alguna pregunta más? Bueno, yo voy a hacer un apunte. En el Colegio Oficial de Físicos recibimos regularmente la normativa que quiere actualizar el CSN para nuestra revisión y ver si hay propuestas. Con esto quiero deciros que también es una entidad que está abierta a las propuestas, ¿verdad?, del público. Se entiende que es público especializado. Cuando nos llega a nosotros, yo esas propuestas las comparto con todos los colegiados y obviamente es gente que tiene que entender del asunto. No va a decir yo, como estoy en contra de esto, relato cualquier cosa, sino con conocimiento, pues se dan unos argumentos a favor o en contra. Pero vamos, en resumen, lo que quiero decir es que es una entidad que comparte con la ciudadanía la normativa que quiere poner por si hay algo que falta o que se puede modificar o se puede mejorar. Que también es a tener en cuenta, no es una entidad cerrada, yo me lo guiso, yo me lo como, saco la normativa y no la comparto con nadie, ¿no? Eso también es un valor, sí. No tanto del trabajo, pero sí estoy hablando más de lo que es la entidad del CSN. Sí, sí, sí. Luego, también por ampliar eso que dices, es decir, que el Estado a nivel de administración central tiene una cosa que es el portal de transparencia, que es un sitio donde tú puedes hacer preguntas y el Estado está obligado a respondértelas. Y el Consejo tiene un buzón de dudas y sugerencias, donde tú puedes ahí preguntar lo que consideres pertinente. Y dentro de ese buzón hay un apartado que se llama oposiciones, donde tú puedes preguntar algo relacionado con las oposiciones. Pues si algún día tenéis más dudas, y eso también puede ser una fuente de información oficial e interesante. Pues no sé, no hay nadie de los que están conectados por Zoom que haya puesto ninguna pregunta en el chat. Entiendo que todas estas preguntas de los demás compañeros les están ilustrando bastante y resolviendo sus propias dudas. Y vosotros no sé si queréis decir algo más o bueno, vamos, la actividad ya lleva pues una hora, que era lo que habíamos más o menos calculado para que no se hiciera muy largo ni muy pesado para nadie, pero vamos, se puede alargar si queréis. Pero no sé si queréis aportar algo más, algunas dudas. Con esto se resuelve todo. De mala hora. También, bueno, esta charla, cuando ya la editemos, la subiremos al canal de YouTube del Colegio Oficial de Físicos, por lo cual podréis revisarla, cualquier cosa, y si surgen dudas, pues imagino que Javier estará dispuesto a responder o preguntar directamente al consejo. Como nos sí, bueno, sí, yo sí que eso puedo facilitar mi correo electrónico a quien quiera y les puedo pues, resolver las dudas que me preguntéis. Excepto si estamos a favor o en contra de las centrales. Esa no. Esa con una caña. Esa sí, esa se omite. Con una caña depende de la caña, pero esa mejor omitirla. Bueno, pues entonces, si queréis, damos por finalizada la charla. Le damos otro aplauso a Javier por la presencia. Al final habéis sido bastante gente, bastante personas que os habéis interesado. Gracias por haber venido. Y a todos los que están en Zoom, pues gracias por vuestra asistencia y esperando que esto haya sido interesante para todos.